Dicen que cuando perdemos a alguien que amamos, nuestra mente hace lo que sea con tal de protegernos del dolor. Incluso inventar mundos enteros donde esa persona jamás se fue. Hola, mi nombre es Denise Maldonado y el día de hoy vamos a analizar las 5 fases del duelo a través de los ojos de Nemo en el país de los sueños. Bueno, pues para comenzar creo importante mencionar a la psiquiatra pionera en el estudio de la muerte. Bueno, ahora que lo pienso no sé si YouTube me va a dejar poner esta palabra, entonces vamos a llamarle morición o así. Si les hago una seña así se refiere a eso, porque no sé si YouTube se enoje de que diga esa palabra, ¿ok? Bueno, la psiquiatra pionera en el estudio de la morición fue la doctora Elizabeth Kubler-Ross. No sé si lo estoy mencionando bien y una disculpa si no lo estoy haciendo bien. Bueno, pues la doctora Elizabeth se hizo famosa por crear el modelo de las 5 fases del duelo que vamos a ver el día de hoy, pero también por empezar a hablar abiertamente sobre este proceso en los hospitales, porque antes era un tema tabú y gracias a ella fue que se rompió ese tabú de empezar a hablar sobre el tema y se comenzó a hablar sobre la tanatología, el duelo y todos estos aspectos. Bueno, pues una vez mencionado esto, vamos a comenzar con la narración de la película. Bueno, pues resulta que Nemo vive en un faro con su papá y hacen cosas divertidas como los mejores amigos que son. Como tocar el piano juntos, echar hot cakes en el desayuno, aprender a navegar, a usar el faro, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre todas esas cosas divertidas que hacían día a día, el papá de Nemo le contaba historias a Nemo para que se quedara dormida sobre aventuras de forajidos que tenía con Flea, su compañero de aventuras. Pero resulta que una noche el papá de Nemo tiene que ir a ayudar a un barco que está en la mar en medio de la tormenta. Y pues Nemo no se preocupa, se queda a dormir tranquila porque ya sabía qué hacer en caso de una emergencia y para ella ya era algo normal que su papá tuviera que ir a ayudar a los barcos en medio de la noche. Así que tranquila, creyendo que era una noche más, se fue a dormir mientras su papá trabajaba. Pero esa noche tiene una pesadilla en donde ve a su papá en el fondo del mar. Y pues claro que se despierta asustada, ¿verdad? Pero en eso escucha un ruido afuera y creyendo que era su papá se emociona y se va a asomar a la ventana con sus binoculares, como hacía siempre. Pero esta vez, en lugar de ver a su papá, vio a los rescatistas quienes le dijeron que su papá había fallecido. Y luego la rescatista, que era amiga de ellos, le dijo que su papá había dejado instrucciones de que si algo le llegaba a pasar algún día, Nemo se fuera a vivir con su tío a la ciudad, que era su hermano menor del papá de Nemo. Pero Nemo le dice que quiere quedarse en el faro, que ella sabe cómo usarlo porque su papá le enseñó. Y aquí es donde comienza la primera fase del duelo de Nemo. En el libro de ¿Por qué nadie me lo dijo antes?, la doctora Julie Smith nos menciona que en la fase de negación no precisamente quiere decir que neguemos lo que pasó. Bueno, algunas personas puede que sí lo nieguen, pero más bien en esa etapa es que vamos asumiendo lo que pasó poco a poco y pensando cómo afrontarnos a la situación y a la nueva realidad que nos va a tocar vivir. Entonces Nemo no es que niegue la situación de su papá, sino que lo que está haciendo es rechazar ese cambio drástico como un mecanismo de defensa. Recuerden que nuestro cerebro siempre busca mantenernos a salvo, ya sea de un riesgo físico o del dolor, pero siempre busca mantenernos a salvo. Entonces eso es lo que le está pasando a Nemo en esta situación. No es que rechace la situación, sino que rechaza el cambio drástico por el dolor que eso le conlleva. Entonces, la manera en la que la mente de Nemo buscó mantenerla a salvo de ese dolor tan fuerte fue aferrarse a su casa porque era su lugar seguro, para de cierto modo mantener el control ante esa situación. Bueno, entonces la rescatista le dice que lo lamentaba mucho, pero que no era posible que se quedara sola. Y luego pasa el funeral de su papá, llega su tío por ella y se van a la ciudad. Su tío la inscribe a la escuela e intenta conectar con ella enseñándole sus cerrojos, porque él tenía una empresa de cerrojos, entonces creyó interesante o una buena opción de conectarse por medio de los cerrojos, porque él tampoco sabía cómo relacionarse con los demás. Solo que Nemo se muestra respetuosa pero indiferente. Incluso su tío busca en internet cómo criar niños porque no tenía ni idea. Pero bueno, busca cómo tiene la iniciativa de aprender. Pasan los días y el tío sigue intentando conectar con Nemo, pero Nemo sigue siendo respetuosa pero indiferente. Hasta que
comienza a soñar con Flip. ¿Se acuerdan de Flip, el compañero forajido de su papá en los sueños? De las historias que le contaba antes de dormir a Nemo. Pues ese mismo Flip. ¿Y cómo es posible eso? Se preguntarán. Porque pues su papá le contaba historias sobre Flip, pero nunca le enseñó una foto de cómo era Flip. Como para que después lo soñara ella, ¿verdad? Bueno, pues resulta que en la película existe una oficina de actividades subconscientes, se me lengua la traba, que son los encargados de asignar los sueños a cada persona con la intención de guiarlos en su camino. Pero, ¿y eso qué tiene que ver con que Flip pueda ir de sueño en sueño? Se preguntarán. Yo me preguntaba lo mismo también. Bueno, es que en la película cada sueño es como una burbuja y la oficina de los sueños tiene un mapa en donde aparecen todas las burbujas con líneas entre burbuja y burbuja que señalaban las puertas para ir de sueño en sueño, y así la oficina de los sueños puede ir supervisando cada sueño por medio de esas puertas secretas que ponen en cada sueño. Pero el papá de Nemo y Flip un día encontraron una de esas puertas en sus sueños y robaron el mapa de la oficina de los sueños para ir en busca de aventuras en sueños de distintas personas. Pero como el mapa se lo había quedado el papá de Nemo y nunca regresó junto con Flip, pues Flip estaba en el sueño de Nemo buscando ese mapa. ¿Y para qué estaba buscando ese mapa? Pues para encontrar perlas mágicas. Así como escucharon, unas perlas mágicas que existían en el mundo de los sueños y que si encontrabas una perla podías pedir el deseo que quisieras ahí en el país de los sueños y se te cumplía. Entonces Flip estaba buscando ese mapa para ir en busca de las perlas mágicas, pero se lo contó a Nemo y Nemo quiso buscar también las perlas mágicas para pedir el deseo de volver a ver a su papá. Entonces Nemo en el mundo real se pone a buscar el mapa y lo encuentra. Y entonces comienza a mentirle a su tío de que iba a la escuela. Y en la escuela mentía de que faltaba a clases porque estaba de vacaciones con su tío. Pero en realidad faltaba a clases para esconderse abajo de la escuela donde estaban todas las tuberías. Ahí ponía su hamaquita y se acostaba a dormir para volver al país de los sueños. Porque estaba convencida de que si encontraba una perla mágica, podía pedir el deseo de poder ver siempre a su papá en el país de los sueños y pasar toda su vida durmiendo para poder estar con su papá. En esta fase de negación, la autora Julie nos dice que comenzamos a darle vueltas al y sí u ojalá. Nos empezamos a preguntar qué hubiese pasado si hubiésemos tomado decisiones diferentes en diferentes momentos. Comenzamos a negociar con un dios o con el universo, o quizás prometamos hacer las cosas diferentes a partir de ahora, intentando arreglarlo todo desesperadamente, pero que en realidad lo que queremos es que las cosas vuelvan a ser como antes. Y eso es lo que hace Nemo en la película. Intentar buscar una alternativa mágica para revertir la situación, aunque eso implique tener que dormir todo el tiempo para poder estar con su papá. Continúa la película y luego un día aparece la ira. Por primera vez, Nemo empieza a sacar esa ira acumulada cuando su tío comienza a hablar sobre su papá. Entonces, todo eso que traía aguantándose, lo sacó. Y no precisamente de la mejor forma. Y la autora Julie nos dice que con mucha frecuencia, la ira oculta un dolor o un miedo muy intenso. Y que cuando nos permitimos sentirla y expresarla, puede ser el medio que nos permita que salgan a flote otras emociones. Y una vez que salen a la superficie las otras emociones, poder trabajarlas. Pero normalmente lo que hacemos es reprimir toda esa ira porque hemos aprendido que es algo malo y algo de lo que hay que avergonzarse. Ojo, me parece importante recordar que nuestro derecho a estar enojados termina en donde empieza el derecho del otro de ser respetado, ¿ok? Para que no vayan a salir ahorita a gritarle a todo el mundo porque la Denise dijo que hay que sacar la ira. Tenemos derecho a enojarnos, pero no a desquitarnos con los demás, ¿ok? Bueno, continuamos. Entonces, ¿qué nos dice la autora sobre la ira? Nos dice que es una emoción y que su función es activarnos para ponernos en marcha y hacer que algo suceda. Entonces, no es un ogro malvado que quiere arruinarnos la vida. No. Más bien es una emoción que si aprendemos a regularla y a canalizarla, puede trabajar a nuestro favor. Les pongo un ejemplo. Bueno, haz de cuenta que estás haciendo ejercicio
Y tu meta es hacer 50 abdominales. Es un supositorio. Pero resulta que a la número 30 ya andas dando las últimas. Y entonces empiezas dentro de ti. Ya no aguanto. Pero resulta que habías apostado con alguien que está a tu lado que podías hacer las 50 abdominales. Y entonces esa persona que está a tu lado te empieza a echar carrilla de que no puedes, yo sabía que no podías. Y entonces tú te enojas y dices, pues por mis ovarios, que sí puedo, que sí lo logro. Y te pones en marcha con toda esa ira en tu cuerpecito que te da el impulso y logras hacer las 50 abdominales. Entonces ahí la ira que sentiste de que se burlaran de ti te ayudó como un impulso para terminar lo que te habías propuesto, ¿no? Ya ven que no para todo es mala la ira, pero hay que aprender a canalizarla. Esto no quiere decir que en medio de un duelo te tengas que poner a hacer ejercicio. Bueno, si te da la energía y es tu manera más fácil de sacar toda esa energía acumulada de la ira, adelante. La autora nos dice que el movimiento físico para sacar toda esa energía acumulada es la mejor opción cuando andamos que ya no podemos más con tanto enojo. Entonces, si a ti te ayuda a salir a correr, ponerte a hacer ejercicio, golpear un saco de box, lo que sea de ejercicio físico, adelante, puedes hacerlo. Si a ti se te facilita más sacar así todo el enojo, adelante, es la mejor opción. Pero si yo no puedo, no me da ganas ni la energía de querer hacer ejercicio en ese momento, ¿quiere decir que no puedo sacar toda esa ira? No. La autora también nos da la alternativa de hablarlo con alguien de confianza, o si no tienes a nadie de confianza que puedas platicarle lo que sientes, escribirlo. Ahí te desquitas con la hoja y el lápiz. Sacas todo lo que traigas aquí acumulado y ya después que ya hayas sacado toda esa energía acumulada, entonces ya puedes buscar otras alternativas. Si quieres la meditación para calmarte, pues sí. Pero la autora nos dice que si buscamos hacer la meditación antes de sacar toda esa energía acumulada de la ira, va a ser muy difícil que te puedas concentrar realmente en la meditación. Entonces, o haces ejercicio, o sales a correr, o sales a caminar, o hablas con alguien de confianza, o escribes, pero saca toda esa energía, ¿ok? También la cochama la vení, ¿verdad? Estoy solita aquí en mi cuarto y me ando viendo solita. Bueno, pues como vemos en la película, la pobre Nemo pues guardó toda esa energía de la ira y luego por circunstancias diferentes pues estalló. Porque la autora nos dice que la ira es como si quisiéramos mantener una pelota debajo del agua. Ven que cuando estamos en la playa queremos sumergir una pelota para flotar nosotros encima de ellos y luego nos sale la pelota por el otro lado. Pues lo mismo pasa con nuestra ira. La estamos ahí reprimiendo y de tanto reprimirla pues la misma presión va a salir disparada. Entonces, en lugar de sacarla en el momento y por la circunstancia que pasó esa ira, la sacamos en momentos y circunstancias diferentes que nada que ver. Pero como ya teníamos todo eso reprimido, intentando que no saliera, pues por algún lado tiene que salir. Así como una pelota en la playa que sale por todos lados, menos por donde entró. Es lo mismo con la ira, así nos pasa. Sale por todos lados, menos por donde entró, cuando intentamos reprimirla. Bueno, luego de eso, Nemo se vuelve a refugiar otra vez en el país de los sueños, en busca de las perlas mágicas que le devolvieran a su papá, por lo menos en sus sueños. Hasta que un día los atrapa la policía de los sueños y a Flit lo encarcelan. A Nemo la llevan a la oficina de la policía y le dice que la va a dejar ir, pero solo si aprendió la lección. Entonces comienza a ver su expediente y a nombrarle el último sueño que le asignaron, que fue el del faro, porque ese era su lugar seguro y las pesadillas no podían entrar a su lugar seguro. ¿Pero por qué le dice eso la policía de las pesadillas? Pues es que el día que se fue su papá, Nemo comenzó a ver una pesadilla en forma de calamar gigante. Y en todo el transcurso de la película, la fue siguiendo en cada sueño al que iba. Y ahora que Nemo estaba en la oficina con la policía le dijo que le habían asignado el sueño de su lugar seguro porque ahí no podían entrar las pesadillas. A lo que Nemo le responde, pero mi papá no está ahí, yo quiero ver a mi papá. Y la policía le dice,
No te damos lo que quieres, te damos lo que necesitas. Seguirás visitando el faro por un tiempo y luego lo superarás. Nemo le dice que no lo quiere superar y la policía le contesta que si no lo supera, las pesadillas la van a encontrar y la van a destruir. Nemo ahora le pregunta que cómo puede obligar a las pesadillas a desaparecer y la policía le dice que tiene que ser valiente y que ser valiente no significa no tener miedo, sino hacer lo que debes hacer aunque te asuste. Luego de eso Nemo despierta y por primera vez en la película se acerca llorando hacia su tío y le dice: jamás voy a volver a verlo. En esta fase del duelo, la palabra depresión se refiere más bien a la sensación profunda de tristeza, de pérdida profunda y de gran vacío, y que no necesariamente indica un trastorno mental, sino que es una respuesta normal a una situación deprimente, ¿ok? Nos dice que es importante reconocer a la depresión como una fase normal en un proceso de duelo y que no intentemos negar el dolor u ocultarlo, porque muchas veces las personas que nos rodean se asustan de vernos así e intentan cambiarnos el chip, pero dice que al reconocer a la depresión como una parte normal de un proceso de duelo, nos va a permitir poder consolarnos a nosotros mismos para poder superar ese dolor y así después poder empezar a conectar de nuevo con la vida normal y comenzar a cuidar de nuestro bienestar en la medida de lo posible, ¿ok? Así como les dije en el video anterior de dar pasitos de bebé, pues igual, pasitos de bebé hasta lograr ir poco a poco sintiéndonos mejor. Entonces, en la medida de lo posible, ir cuidando de nosotros, pero sin presionarnos y también teniendo consideración de que es una fase normal del duelo, que vamos a sentir mucho dolor, pero que poder reconocer esa fase nos va a permitir ir saliendo poquito a poquito de ella. Bueno, después de escuchar eso, su tío que dijo Nemo decide enseñarle los videos que tenía de él con su papá cuando eran chicos y se creían que tenían aventuras en su casa. Y ahí Nemo descubre que Flip, el forajido que veía en sus sueños, era en realidad su tío. Como en el país de los sueños podía hacer lo que quisiera hacer, como diría Barbie, pues en sus sueños su tío había decidido ser un forajido aventurero. Solo que cuando el papá de Nemo se casó y pues lo dejó, el tío de Nemo se sintió abandonado por su papá y como el país de los sueños era un lugar de ellos dos, decidió dejar de dormir por días hasta que dejó de soñar. Y entonces por eso Flip se había quedado atrapado en el país de los sueños y no recordaba quién era en el mundo real, porque su tío, al sentirse abandonado y al dejar de soñar, pues se desenlazó de Flip y entonces Flip ya no podía regresar porque no sabía quién era. Entonces no sabía a dónde regresar. Y entonces Nemo, al descubrir esto, se va rápidamente a dormir para encontrarse con Flip en el país de los sueños y poder decirle quién era en el mundo real, con la esperanza de que en sus sueños pudiera estar con su papá, con la ayuda de la perla mágica, y que en la vida real Flip fuera su papá de medio tiempo. Porque sin Flip en la vida de su tío en el mundo real, su tío era alguien muy cerrado al mundo. Sin embargo, cuando Nemo le dice a Flip quién era en el mundo real, él se acordó de que su papá lo abandonó, el papá de Nemo, se enoja y la deja ahí sola en el mar de las pesadillas, en donde iban a buscar las perlas mágicas. No más que Nemo no contaba con que al estar durmiendo en la escuela la iba a cachar la directora e iba a mandar a llamar a su tío en la vida real. Estando en la oficina de la directora, su tío y ella se vuelven a enojar y esta vez Nemo huye de su tío y se va al faro en un velerito que tenía ella de su papá y ella, pues se va en ese velero y atraviesa el mar en ese velerito. Y en medio del mar, la tormenta hace que la vela golpee la cabeza de Nemo y la deje inconsciente. Y al quedar inconsciente, ¿a dónde creen que va? Exactamente, al país de los sueños. Pero esta vez aparece directamente en el mar de las pesadillas. Y en el fondo del mar de las pesadillas encuentra el barco de su papá. Ella se acerca junto con Puerco y en el barco encuentra las perlas mágicas. Con ayuda de su puerquito agarra una perla mágica, pero en eso aparece el pulpo gigante. Y cuando por fin el pulpo va a agarrar a Nemo, llega Flip y la rescata. Y entonces ya juntos vuelven a pasar por todos los
años por los que ya habían pasado para regresar al faro, que era el lugar seguro de Nemo, y que pudiera pedir su deseo de estar con su papá. Pero cuando estaban a punto de llegar al faro, el pulpo gigante atrapa a Flip. Y entonces Nemo decide usar su única perla mágica para poder salvar a Flip. Pide el deseo de que despertara para poder salvarlo, y al pedir ese deseo pues regresa al faro y la perla se desvanece en sus manos porque ya había pedido el deseo. Al pedir ese deseo de que Flip despertara, el espíritu del forajido de Flip regresa a su tío en la vida real, y entonces su tío se suelta de donde estaba agarrado porque le daban náuseas el mar, se quita el chaleco y se avienta a rescatar a Nemo, que si recuerdan estaba inconsciente en su velerito, ¿se acuerdan? Pero Nemo se queda en el país de los sueños, y esta vez sí tuvo que hacerle frente a su pesadilla. Ese monstruo en forma de calamar gigante y aterrador que era la soledad. Y aunque tenía mucho miedo de enfrentar a ese monstruo aterrador, ella fue valiente, le hizo frente y el monstruo desapareció. Luego de eso volvió a su sueño, se encontró de nuevo con la policía y la policía le dijo que veía que después de todo se había encontrado una perla mágica. Pero agüitada Nemo le dice que aún así no recuperó a su papá. A lo que la policía le responde: tuviste que renunciar a tu sueño. Supongo que encontraste algo más importante. Y antes de irse del sueño de Nemo, le dice que apriete a su puerquito. Nemo lo hace y resulta que el puerquito se había tragado 2 gemas. O sea que todavía le quedaba una gema más. Nemo pide el deseo de ver a su papá y pasa todo ese día en el país de los sueños con su papá. Mientras tanto, en el mundo real, los rescatistas estaban intentando salvar a Nemo. Pero en el sueño, su papá le pregunta a Nemo que si había logrado descifrar para qué era el faro. Esa pregunta se la había hecho él el último día que estuvo con ella, y Nemo le respondió que para mantener a salvo a los barcos. A lo que su papá le respondió que si quisieran eso, no dejarían que los barcos salieran del puerto. Entonces Nemo vuelve a responder: para guiarte en el camino. Su papá le responde que sí, y luego le dice: la vida está esperándote. Sería una lástima perdértela. Nemo llora, se despide y despierta. Al despertar, su tío la abraza y ella a él. Y luego ya aparece en la escuela, ahora sí conviviendo con sus amigos y viviendo aventuras con su tío en la vida real y en el país de los sueños. En la fase de aceptación de un duelo, la autora nos dice que aunque aceptemos la nueva realidad, no quiere decir que estemos de acuerdo con la situación o que ya no nos disguste, para nada. Sigue sin ser lo que queremos, pero comenzamos a asumir que es la nueva realidad que nos tocó vivir, comenzamos a atender nuestras necesidades y nos comenzamos a abrir a nuevas experiencias y a nuevas conexiones. ¿Esto quiere decir que ya terminó nuestro proceso de duelo y del dolor? No. La autora nos dice que es posible que por momentos encontremos la manera de vivir en la nueva realidad, pero que puede que en otro momento regresemos a la añoranza, a la negociación, a la ira, a la depresión, y es normal. Y dice que no nos debemos echar carrilla de que si regreso a tal fase del duelo, entonces no estoy haciendo bien el duelo. No, es normal ir y venir de fase en fase y que no tenemos por qué echarnos carrilla o creer que estamos haciendo un mal duelo, porque no es así. Es normal ir y venir entre las distintas fases del duelo y eso no significa que hayamos retrocedido, solo que el dolor viene en oleadas que no siempre podemos predecir. ¿Ok? Bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado el video, que les haya ayudado en algo. Les mando un fuerte abrazo con mucho cariño y con mucho respeto también. Y gracias por acompañarme. ¡Adiós!